Contrastes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrastes. Pues prácticamente invisibles en los registros, los feminicidios infantiles en México lamentablemente van al alza. Y a pesar de ello, las autoridades de Procuración de Justicia pues no califican los asesinatos de niñas como tal, a pesar de que cuentan con características pues de violencia de género. Para analizar este tema, aquí en el estudio de Mega Noticias TVC tenemos a Cristian Acosta, representante de Early Institute. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y a Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús, víctima de feminicidio. Bienvenida, María. Bienvenida, Yesenia. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos con este tema, de verdad que es un tema durísimo. Por supuesto, el feminicidio, si bien es terrible cuando tiene que ver con mujeres adultas, lo es mucho peor cuando estamos hablando de pequeñitas. El feminicidio infantil, estamos hablando de esto, feminicidio infantil cuando las víctimas son menores de 14 años de edad. Sin embargo, pues no contamos con muchas cifras. Es confuso. ¿Qué les parece si vemos este primer contraste que les preparamos, que tiene que ver con las cifras del Secretariado Ejecutivo? De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 hay registro de 50 feminicidios de niñas y esa cifra pasó a 98 casos en 2019, mientras que pues, en 2015 hubo un registro de 193 casos de homicidio doloso de niñas y en 2019 un total de 191 casos. Bueno, pues estamos hablando finalmente de muerte de niñas, sin embargo, pues no se está tipificando. ¿Qué decir al respecto? Comenzamos de este lado. Claro que sí. Nosotros desde Early Institute somos una asociación que desde hace 13 años velamos por los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de 4 derechos fundamentales: salud, educación, vida y familia. Nosotros hemos estado muy involucrados analizando las políticas públicas nacionales y advirtiendo las deficiencias que tenemos en el sistema de justicia penal. Advertimos que desafortunadamente nuestros legisladores, nuestras autoridades están actuando sin atender principios básicos para la protección de nuestros menores. Uno de ellos es el interés superior de la niñez, que lo reconocemos constitucionalmente. Otro es la transversalidad, esta necesidad que tenemos de coordinarnos, de sentarnos en una mesa, las autoridades de Procuración de Justicia, las autoridades de salud, las autoridades de educación, en fin, todas las autoridades involucradas y que necesitamos para dar una protección integral efectiva a nuestros niños. Y finalmente, que es que no hemos hecho efectiva nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No estamos legislando con un enfoque de niñez, estamos olvidando que de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, niñas y adolescentes son más vulnerables y requieren de una protección reforzada en caso de ser víctimas de algún delito sexual. En ese sentido, en Early Institute y en la comunidad Alumbra, que es parte de lo que hacemos en Early con otras asociaciones y autoridades del ámbito federal y estatal, hemos trabajado en varios elementos que nos permiten desarrollar propuestas integrales, que nos permiten dar una solución a este tipo de problemáticas. Dentro de estos productos, dentro de estos análisis que implican un análisis exhaustivo, hemos identificado que existen más de 42 tipos penales diferentes donde se está sancionando por las diferentes entidades federativas algún delito sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Y que las edades, como bien lo mencionas, pueden variar. Tenemos códigos penales que nos dicen que hay una afectación a un niño si la víctima tiene 12 años, 13, 14, 15, 16, en fin. Hay una falta de homologación en los delitos que nos llevan como última afectación causada feminicidio. Y en el feminicidio tenemos un Código Penal Federal y 31 entidades federativas que están regulando de manera diferente la afectación causada y que no visibilizan los derechos de niñas y adolescentes que han sido víctimas de este terrible delito. Pues nos dices 42 maneras de tipificar algo que pues en realidad es un feminicidio infantil. Pues vaya complejidad, ¿no? Y vaya manera tan fácil, a lo mejor, para las autoridades de salirse del tema de no reconocer este tema tan grave que es un feminicidio. Vaya, en tu caso, Yesenia, ¿cómo viviste esta parte? Si bien tu hija, si no me equivoco, tenía 19 años cuando fue víctima, ¿cómo enfrentaste esta parte? Ha sido muy difícil. De hecho, tuve que renunciar a mi vida cotidiana, a mi profesión, mi trabajo, y pues meterme de lleno, ¿no? Al 100%, ahora me llaman activista. Y pues en realidad lo que estoy haciendo es hacer un trabajo que le corresponde a
pues a profesionistas en el tema, a las autoridades que les corresponde investigar y ejercer, ¿no?, la ley. Y pues me veo involucrada ahora en todo este asunto de investigación, ¿no?, de estar haciendo, pues, que la gente se dé cuenta que los servidores públicos o no están capacitados, o no son aptos, o no tienen actitud de servicio, o sea, no tienen actitud de hacer las cosas, no tienen iniciativa. Entonces, varias secretarías, pues lo he comprobado ya con la Recomendación de Derechos Humanos, varias secretarías están involucradas, desde Secretaría de Seguridad Pública, Medicina Forense, la PGR inclusive, y pues Derechos Humanos acepta y reconoce que no están haciendo la autopsia ni con los requerimientos básicos, que la Secretaría de Seguridad Pública cuando llegó a atender el caso de mi hija, cuando se tocó el botón de pánico, no hicieron nada, ningún superior le dio la orden al policía que llegó al lugar, o sea, no llevan un protocolo, no conservaron el lugar para, pues, no sé, conservar las pruebas o acordonar para investigar qué ocurrió. Los presuntos responsables estaban todavía en el lugar de los hechos y pues no los interrogaron, los dejaron ir. Y pues yo no sé si hubo dinero de por medio o algún favor para alguien de por medio, que los dejaron ir mientras que mi hija moría en el olvido, al otro lado de la ciudad, porque lo que le ocurrió a mi hija fue en la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero, en la avenida Ticomán, a unos metros del Instituto Politécnico Nacional de ESIA Ticomán, donde mi hija estudiaba, ¿no? Y pues me he encontrado con impunidad, con todo tipo de delitos, ¿no? Porque yo le llamo así, que es un delito el que servidores públicos estén encubriendo, o bien a lo mejor no lo están encubriendo, pero tampoco están llevando a cabo una orden de detención, no están ejecutando una orden de detención, que desde el día 27 de enero del 2016 ya estaban como presuntos responsables, pues más de 2 personas, ¿no? Ya, saludo a Arely Rojas Rivera, quien se suma a esta mesa a través de Skype, maestra en Seguridad Nacional y consejera de ¿Y quién habla por mí? Arely, ¿cómo estás? Una postura que nos des, estamos hablando, vaya, de feminicidio infantil, mostrábamos unas cifras al inicio, que además, y bueno, mostrábamos otras que también tienen que ver con homicidio doloso de niñas. ¿Qué ves en esta parte? Pues mira, realmente los hechos que hemos visto últimamente son sumamente lamentables porque se han hecho virales. No es que antes no ocurriera. Lamentablemente antes, ante estas situaciones donde predomina una visión adultocentrista y machista, todo quedaba al mar. Y lamentablemente tuvo que pasar algo tan deplorable y tan cruel como el caso de la niña Fátima de la Ciudad de México, para que tanto como autoridades y como sociedad pusiéramos atención en estos fenómenos conectos que afectan a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es la forma de violencia más brutal que puede existir en contra de un niño o una niña, y en especial cuando es por una cuestión de género, como fueron los últimos casos que hemos escuchado. Pero hay delitos que ocurren a diario y en cada esquina de nuestro país, como es la trata de personas, la explotación, la sustracción de niños y niñas, que muchas veces no le damos la importancia que tienen, ¿no? Y es la importancia no solo de las autoridades, sino de la sociedad, porque muchas veces no nos afectamos por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con los niños y las niñas, ¿no? Efectivamente, los invito a ver los siguientes datos que tienen que ver con la tipificación del delito, cuáles son las características que tiene que tener pues un hecho, que son los siguientes: que la víctima presente signos de violencia sexual, que tenga lesiones o mutilaciones, que haya antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar por parte del sospechoso, que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza con el sospechoso, que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. Estas son las características que señala el Código Penal Federal. Sin embargo, pues sabemos, ya lo comentabas, que pues se toman en cuenta otros tipos penales.
De ahí la importancia de tener un solo código penal federal. Sí, Un solo código penal es en todo el país. uno de los temas que están en la agenda legislativa de nuestros diputados y senadores, algo que se les ha exigido en un trabajo permanente y que requiere sí de un enfoque de género, pero también un enfoque de niñez. Pero no le conviene al gobierno cerrarse a un solo tipo penal. A él le conviene pues, que haya distintos para así poderse salir del tema. Sí, de hecho esa es una de las principales críticas que se hacen y es uno de los temas que ha estado presente en la agenda legislativa durante los últimos 2 semanas a partir del caso de Fátima. De hecho, una parte esencial y un cambio que vemos positivo es que la semana pasada y esta en la Cámara de Diputados han trabajado en un grupo técnico en unión a la Fiscalía General de la República para proponer una homologación del delito de feminicidio. No solamente considerar los 7 tipos que mencionabas que están previstos en nuestro Código Penal, sino para agregar otros 13 que responden a las necesidades y que requieren también de un enfoque de niñez. Se piensa incluir la celotipia, la necrofilia, el trabajo forzado cuando la mujer embarazada es asesinada y el agresor no lo sepa, manifestar desprecio, odio o misoginia, y el caso que tuvimos hace aproximadamente 2 años de una niña que subió a una combi, su papá iba atrás de ella en una bicicleta y fue violada por el chofer. Se prevé también esta parte, pero una parte fundamental que nosotros como Early Institute y como Alumbra, una comunidad de investigadores, de académicos, de organizaciones de la sociedad civil y de autoridades federales y estatales, queremos poner en la mesa es que necesitamos legislar con un enfoque de niñez, que necesitamos ponernos unos lentes especiales donde veamos al niño como un sujeto de protección ampliada, que le demos facultades a las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y a los sistemas integrales de protección, para que de manera corresponsable y de manera transversal podamos atender el problema. Si nos vamos simplemente con la iniciativa que hicieron en Cámara de Diputados la semana pasada de aumentar las penas de 60 a 65 años, simplemente estamos dando una respuesta paliativa que no atiende a las causas, sino simplemente los efectos y que nos dejan a todos con un mal sabor de boca. Porque podemos hacer más, porque tenemos que hacer más, porque son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes que están siendo víctimas de una violencia sexual sistematizada y permanente, como mencionaban. Entonces, es un buen momento para poner el tema en la mesa con los legisladores que en muchas ocasiones son omisos, dada esta violencia sistemática que ahora ha llegado a nuestros niños, para que verdaderamente podamos hacer los cambios que requerimos, para tener un enfoque de niñez. Pues ojalá que se logre, porque desde el gobierno federal estamos viendo pues una inacción, ¿no? Poca acción vaya sobre este tema. Por tu parte, Yesenia, ahora que eres activista, pues a partir de un hecho lamentable como es pues el feminicidio de tu hija, ¿qué te parece, qué opinas en torno a esto, a las palabras dichas por el presidente hace unos días, en torno a que el feminicidio es parte de una crisis de valores provocada por el neoliberalismo? Pues yo creo que sus palabras denotan ignorancia y falta de interés, ¿no? No se ha tomado el tiempo para que lo asesoren o para escucharnos directamente a nosotros las mujeres, el por qué estamos enojadas, el por qué estamos protestando. O sea, detrás de nosotros no hay ningún partido político, hay un grave problema que no se ha atendido, que pedimos que se atienda, y un problema muy grave que es la niñez. En este caso, las niñas y niños, yo principalmente abogo por las niñas, por las mujeres. Yo creo que en su momento ustedes como hombres o como profesionistas también lo van a hacer. Yo por mi parte lo hago por las niñas, porque ahorita la balanza, en la justicia está muy inclinada en contra de nosotras, ¿no? Perdón. Y ahora que lo mencionas, pues el señor presidente está ahí porque mucha gente confiamos en él, y yo me incluyo. Pero la verdad, yo creo que él nos desconoce. Ahora como pueblo, él antes caminaba, decía entre los pueblos y hablaba con la gente. Yo desde que el señor tomó el poder, jamás lo he visto que vuelva a salir de esa oficina, de su mañanera. Porque el problema no está en una oficina y no está ahí en su panel. El problema está afuera. Y él no ha salido a escucharnos, no ha salido a hablar con nosotras las madres, ¿no? Y no nada más son adolescentes, hay niñas y bebés. Sí. Es un problema muy serio y el señor hasta ahorita no le ha dado la importancia que tiene. Exactamente. Arely, ¿qué decir, volviendo a este aspecto en que no se tipifica exactamente como tal feminicidio infantil, qué decir en torno a que el Poder Judicial pues no está actuando con perspectiva de género?
Pues realmente ese es uno de los principales retos por lo que no hay justicia en la mayoría de los estados. Muchas veces los feminicidios están en el fuero común y nos encontramos justamente que los códigos penales no tienen dado el feminicidio como debe de ser, o varía mucho el tipo penal. Entonces, a veces castigan cualquier otro delito, pero no el feminicidio como tal, y mucho menos cuando se trata de un niño o una niña, porque sigue predominando en el sistema de justicia no solo el tema de la falta de perspectiva de género, sino la falta de perspectiva de infancia. Entonces, pues realmente una solución que veo a corto plazo, a la que tendría que ser ya, el que la tipificación del feminicidio se discuta de una forma seria, científica, y que quede igual para todos los estados. Y no solo eso, sino que se capacite a los primeros respondientes. Con esto me refiero a la Guardia Nacional, policías municipales, estatales, policías de investigación, etcétera, sobre cuestiones no solo de cuando ya ocurrió el delito, ¿no? Sino identificar situaciones de riesgo donde ellos puedan contribuir a prevenir a la población. No tenemos por qué llegar a los feminicidios y a los delitos en contra de menores, cuando hay toda una gama de acciones que se pueden hacer para la cuestión de la prevención, ¿no? Y los primeros respondientes pues tienen mucha de la responsabilidad para ello. Claro, siempre tiene que ir de la mano con una estrategia más social, cultural y educativa, que no meramente reactiva, porque lamentablemente luego queremos actuar ya que ocurrieron las cosas, ¿no? Y dejamos de lado toda la parte preventiva. En los últimos hechos jamás nos hubiéramos imaginado que una niña que estaba en una situación de riesgo total y de vulnerabilidad total, y los perpetradores jamás imaginaron que alguien iba a alzar la voz por esa niña, por eso hicieron lo que hicieron. Y como esta niña, hay muchísimos casos en todo México en los cuales tenemos que poner atención, tanto autoridades como sociedad. Efectivamente, vámonos a ver estas cifras, Cristian, que tienen que ver justo con perspectiva de género y el Poder Judicial. Miren, entre 2008 y 2017, el Poder Judicial invirtió al menos 596.614.000 pesos en capacitaciones para personal en materia de perspectiva de género. Esto pues con el fin de que puedan juzgar con esa visión y así mejorar la impartición de justicia. Sin embargo, pues seguimos viendo pues estos casos. ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué está pasando? A lo mejor tiene que ver un aspecto cultural desde casa. ¿Cuál es tu lectura, Cristian? Aquí tenemos que el feminicidio es el último delito, el más indigno, el que más nos afecta, porque vemos a una niña, como es el caso de Fátima, que fue previamente violada, que fue previamente afectada, y que después la tiramos a la basura. Nos quita esa parte de humanidad que tenemos. Pero lo importante y lo que tenemos que hacer énfasis nosotros desde Early Institute como asociación especializada en niñez es en poner especial énfasis en este enfoque, en esta perspectiva de niñez que viene a complementar la perspectiva de género para ver el panorama mucho más amplio y dar las medidas de protección necesarias a nuestros niños, niñas y adolescentes. Si queremos erradicar este tipo de conductas, necesitamos prevenir, necesitamos actuar, necesitamos tener protocolos verdaderamente efectivos donde nuestras autoridades, inmediatamente que tengan un conocimiento de la comisión de un delito en contra de un niño o una niña, no esperar a encontrarla muerta en la basura, sino tomar las medidas inmediatas y necesarias que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y llamar en ese momento a las procuradurías de protección, ver qué derechos se le han vulnerado a nuestro niño o a nuestra niña y ver que no solamente hay una afectación sexual, puede haber una afectación a su educación, puede haber una afectación a su alimentación, puede haber otro tipo de afectaciones que si no actuamos de manera preventiva y en el primer momento en el que se nos acercan, evidentemente estaríamos causando una afectación mucho mayor que puede llegar a los casos de Fátima. En ese sentido, pues tenemos esa amplia gama de delitos sexuales cometidos en contra de niños y adolescentes que no se encuentran homologados y que dan pie a que no juzguemos ni con perspectiva de género ni con enfoque de niñez y que nuestros jueces, que los fiscales no tengan el conocimiento suficiente para aplicar ambos parámetros necesarios para dar una protección reforzada a nuestras niñas.
Yesenia, tu lectura de estas cifras que veíamos de la inversión en el Poder Judicial en cuanto a perspectiva de género. ¿Cómo la inversión? Perdón. Vaya, se ha invertido esta cantidad que veíamos en el Poder Judicial para que se pueda juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, pues esto no está pasando. Volviendo, vaya, a las cifras que veíamos al inicio, en que pues hay una gran cantidad de homicidios, que podrían ser considerados como feminicidios infantiles, pero están catalogados como homicidios dolosos de niñas. Pues de entrada, los servidores públicos, yo lo que he encontrado es que no están capacitados, no saben lo que es un protocolo de género. En la Ciudad de México, que es la ciudad, donde tenemos, se supone, más capacitación, ¿no? Las personas que elaboramos aquí, ya que tenemos acceso a todos los medios de comunicación, a todas las redes sociales, internet, estas personas, servidores públicos, no están capacitados, no saben qué es un protocolo de género, no saben qué es investigar con perspectiva de género. De hecho, el feminicidio como tal está descartado aquí en la Ciudad de México, porque tenían prohibido desde el gobierno anterior mencionarlo, porque si era un feminicidio, preferían darle carpetazo como suicidio. Si nos cuentas qué es lo que estás colocando, esta cartulina. Es la fotografía de mi hija, es María de Jesús Jaime Zamudio. Se cumplieron, de hecho, una artista me hizo esta fotografía, la editó, como un regalo para mí. Fue el 4º año conmemorativo del feminicidio de Mari. De hecho, lo primero que me encontré ya luchando contra la impunidad aquí en la Ciudad de México es que justo el feminicidio ni siquiera estaba dentro del diccionario, ¿no? En las leyes aquí, en la Fiscalía Especializada de Feminicidios, ni siquiera tocaban ese tema. O sea, no podrían poner ese nombre en la carpeta. No hay alerta de género, no había alerta de género, perdón, en la Ciudad de México cuando ocurrió lo de mi hija. Y pues me fui encontrando que no nada más es Mari. O sea, hay muchos infanticidios en la Ciudad de México, pero que muchos ni siquiera los nombran y no salen las noticias, que porque por ser menores de edad, entonces estamos violando sus derechos. ¿Cómo? Si ya hasta la violaron y ya la descuartizaron y la mataron y me dices que no lo sacas en las noticias por respeto, o sea, díganme, ni siquiera saben qué es respeto. Y la verdad, están en la total indefensión, no nada más las niñas, los niños, y no nada más en la Ciudad de México, en el resto del país está peor. Si en la Ciudad de México, que tenemos al alcance a todas las autoridades, ¿no? Claro. Y la PGR, las fiscalías, las especializadas, y no hacen nada. No me quiero imaginar cómo están en Juárez, cómo están en Puebla, cómo están en Chiapas, cómo están en Veracruz. Definitivamente, si en la Ciudad de México no se está haciendo nada y la señora Claudia Sheinbaum ni siquiera sabe qué es un protocolo de género, no me imagino cómo están en los gobiernos de las orillas de nuestro país, ¿no? El interior de la República. Justo en este aspecto, Arely, que mencionaba Yesenia, que tiene que ver con la Ciudad de México, ¿qué está pasando aquí en la capital? Porque pues es uno de los estados con mayor legislación en materia de género y bueno, pues en noviembre se activó justo la alerta de género. Sin embargo, pues el feminicidio aquí ha aumentado 35%. ¿Qué está pasando acá en la capital? Hay que tener también ciertas consideraciones. Creo que el tema de la violencia de género está en todo el país, en efecto. Hay estados como la Ciudad de México que la tipificación es mejor y que tienen más protocolos y que la gente se atreve a denunciar más. Entonces habría que ver esa cifra, si realmente tiene que ver si están aumentando los feminicidios solo en la Ciudad de México o es el estado donde se están persiguiendo como feminicidios, porque esto es real. Como comentaba Yesenia, que realmente mi admiración, porque son madres que se convierten en guerreras, en las que realmente hacen la justicia social, se convierten en jueces, procuradores, en peritos, cuando realmente ellas no tienen la obligación, ¿no? Pero como ella lo mencionaba, hay en estados que ni siquiera se habla de los feminicidios, ¿no? Entonces, habría que checar esto también. Claro que merece una examinación exhaustiva de cómo están los protocolos locales. Y siempre las autoridades deben ir de la mano con la sociedad civil y con las activistas como la señora Yesenia, que son quienes tienen de primera mano lo que ocurre en estos casos tan lamentables. Porque detrás de un escritorio realmente no resuelves nada, ¿no? Debe de existir este acercamiento y también sensibilizar a la población, porque a veces pareciera que cuando aparece un discurso feminista, las conductas machistas se exacerban como una respuesta
de no perder ciertos privilegios y áreas de confort que tienen ciertos hombres y lamentablemente ciertas mujeres también, ¿no? Porque cuerpo de mujer no te garantiza perspectiva de género. Entonces, creo que eso es lo que ocurre en la ciudad y habría que hacer una examinación exhaustiva en todo México, que realmente se esté persiguiendo el delito del feminicidio y los delitos de género como deben de ser, ¿no? Hay estados en los que no se habla de ello ni de la trata de personas, cuando realmente en la cifra negra están ocurriendo estos delitos tan lamentables. Exactamente, Arely, te agradecemos tu participación aquí en la mesa, ya prácticamente nos quedan solo 2 minutos. Yesenia, ¿con qué te despedirías? ¿Cuál es tu conclusión? Pues mi conclusión es que es un problema social muy grave que no se ha atendido, que es cultural y que la sociedad como tal hemos guardado silencio por vergüenza, porque es el marido, el tío, el hermano quien está violando a nuestras niñas. La mayoría de las veces el feminicidio como tal lo dice, son personas cercanas y se ha convertido en un secreto de familia. Y la verdad yo estoy promoviendo mucho el romper el silencio, el ya no calles y ya no promueves la cultura de la violación. Ya hay que avergonzarnos de tener violadores dentro de nuestra familia y denunciarlos. Y como mujeres y como hombres, o sea, sí hay que indignarnos por todas, porque en este país ahorita a quien más están asesinando y por odio son las personas que dijeron amarnos, a veces son los padres y los tíos o los hermanos. Hay que acabar con esta mala tradición. Cristian, tu conclusión. La violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes es sistemática, es permanente. Como Early Institute y como Comunidad de Lumbra, donde están inmersas asociaciones que dan atención inmediata a niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales, generamos investigación. Estamos conscientes de las cifras negras. Trabajamos en esquemas de prevención que permitan actuar de manera coordinada y tomar medidas en un primer momento para no llegar a casos tan lamentables como feminicidios. Y además buscamos una incidencia legislativa que retome este enfoque de niñez y el enfoque de género, que se complementan y nos permiten dar una verdadera atención integral a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los invitaría a revisar la página de Alumbra, donde viene más información sobre el tema. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio, Cristian, Yesenia. Usted en su casa envíenos sus comentarios, queremos conocer su opinión a través de nuestro WhatsApp, ahí lo vamos a leer y le vamos a responder. Por supuesto, yo lo invito a continuar en Mega Noticias TVC.